Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión de hoy. Ya es de iniciar la sesión de hoy. Recordar que hemos visto en esta primera parte la programación modular, que es un módulo, eh, algunas características de la programación modular relacionadas a la cohesión, el acoplamiento, las variables locales, globales, los parámetros formales, los parámetros reales, eh, el paso de parámetros por valor, el paso de parámetros por referencia, y luego hemos hablado de las funciones y procedimientos, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer algunos ejemplos muy sencillos y luego los vamos a ir un poco complicando. El primer ejemplo dice utilizar funciones para hallar el factorial de un número. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar todo lo que se pueda en el Jamboard. Ok. Entonces me está pidiendo que hallar el factorial de un número usando funciones. Eso es lo que nos están pidiendo. Hallemos el factorial de un número usando funciones. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a tener un módulo principal. En este módulo principal, yo puedo leer un número del que quiero hallar el factorial y luego puedo llamar a otro módulo que sea factorial. Y a este factorial le puedo enviar como parámetro el valor que he leído. Y el factorial me va a devolver un valor, el valor del factorial. Y con ese valor yo puedo mostrar ese factorial. Esa es la idea. Estamos aplicando lo que hemos aprendido, ¿no? Quiero leer es un número, voy a llamar a otro módulo que es factorial, que me va a devolver un valor, f, y lo que puedo hacer en el principal es mostrar f. ¿Cómo serían si utilizáramos un diagrama de flujo a mano? Vamos a tratar de hacer, entonces yo voy a tener la cabecera. Entonces, aquí yo le voy a llamar a la función factorial y voy a recibir un n. Básicamente, así se llama mi función. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy recibiendo un valor n. Este es el valor que yo estoy recibiendo de factorial. ¿Ya? Aquí, ¿qué voy a hacer? Aquí yo voy a inicializar una variable. Voy a inicializar una variable. Aquí voy a inicializar la variable f, empiece en 1. ¿De acuerdo? Estoy inicializando esta variable f, que empiece en 1. Es donde voy a almacenar el resultado del cálculo del factorial.
¿De acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ahora voy a entrar a un for. Vamos a entrar a un for que va a ir desde 1 hasta el número. Queremos es un for que empiece en i, que empiece en 1 hasta el número para hallar su factorial con un incremento de 1. Eso es lo que queremos. ¿Y qué voy a hacer aquí adentro? Aquí adentro voy a actualizar el valor de factorial que se va a ir multiplicando por este y, ¿no? Entonces, aquí adentro yo voy a decir en factorial, voy a almacenar lo que tenía factorial por el i. Entonces va a ser 1 por 1. La siguiente vez 1 por 2, 2. La siguiente vez 2 por 3, 6. 6 por 4, 24. 24 por 5, 120. Eso es lo que va a hacer ahí ese factorial. Con esto terminaríamos. Ya está. Y esta función terminaría cuando yo le diga un return o un devolver variable f. Eso es lo que estoy yo diciéndole. Ok, entonces este sería mi función, la función factorial. Esta es la declaración, es un parámetro formal. Estoy recibiendo un valor n. Estoy recibiendo el valor n. Aquí estoy declarando una variable local, f. 1 que empiece en 1, otra variable local i que empiece en 1 y voy a ir hasta ese n que es recibido de 1 en 1 y voy a hallar el factorial. Este es el algoritmo bien conocido para hallar el factorial. Y estoy diciendo que voy a retornar f. ¿Qué hemos dicho? Las funciones siempre retornan un valor. Entonces, este es el valor que está retornando. Ahora, ¿cómo va a ser el principal? Entonces, el principal, yo voy a tener en el principal lo siguiente. Voy a tener inicio. Aunque no me lo pidan, yo podría validar el valor que va a entrar de n, un número, pero eso lo vamos a hacer. Ustedes lo van a hacer. Yo voy a leer. Estoy leyendo un número. Ese es el valor que estoy leyendo. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llamar a una función. Para llamar a una función, entonces, ¿cómo se hace? Las llamadas a función son parte de una instrucción. Las llamadas a función son parte de una instrucción. Entonces, yo tengo que hacer lo siguiente. Voy a crearme esta función. Voy a crearme aquí una variable que sea facto. Voy a crear una variable facto donde voy a almacenar factorial. Le voy a mandar el número que le diga. Eso es lo que voy a hacer. Ok, entonces eso estoy haciendo. Estoy almacenando una variable factorial.
el valor que va a devolver la función factorial, donde yo le estoy enviando número. Y a continuación voy a imprimir facto. Y va a terminar. Y va a terminar. Ya está. ¿Okay? ¿Cómo funciona? Entonces, si yo hago la prueba de escritorio, voy a decir, por ejemplo, estoy mandando, aquí voy a tener las variables num, facto, uno, diré f, y ya está. Entonces tengo número, facto, fi. Entonces empiezo por el módulo principal, inicio. Leo un número. Voy a leer un número. 5. ¿Qué hace? En la variable facto voy a almacenar la llamada a la función factorial. En este momento, ¿qué hace? Vamos a cederle el control a la variable factorial. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy enviando número. El valor que tenía número está llegando a esta n, a un n. El valor que tenía número está llegando a un n. Está llegando 5, porque es un paso de parámetros por valor. Está llegando n aquí. 5. Entonces, ingresa en f, se inicia con 1, f se inicia con 1, y se inicia con 1, y va a ir hasta n, va a ir hasta 5. Aquí, ¿qué voy a hacer? F por i, almaceno en f, f es 1 por i, 1 por 1, almaceno en f, 1, vuelvo automáticamente y se incrementa, 2, me pregunta, ¿es mayor que 5? No, ingresa, multiplico f por i, lo almaceno en f, 1 por 2, 2, 2, vuelve a subir y se incrementa, no pasa a n, 2 por 3, 6, 6 automáticamente sube, se incrementa, no pasa a n, 6 por 4, 24, vamos a seguir aquí, 24, esto toma el valor de 5, no pasa a n, ingresa 24 por 5, 120, 120, y se incrementa 6, y se sale del bucle, y aquí me dice que devuelva f, voy a retornar f. ¿Eso qué quiere decir? Que f es el que va a retornar, pero ¿dónde retorna esta f? ¿Dónde retorna? Va a retornar en el nombre de la función. Aquí está retornando el valor f, que es 120. ¿Y dónde se va a almacenar 120? En la variable facto. Ahí está retornando. Entonces, en facto va a almacenarse 120. Ya está. Viene por aquí y va a mostrar facto. Va a mostrar 120. Y va a terminar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Pregunta, pregunta.
lo veamos en PCInt. Entonces, en PCInt, para declarar una función, cuando ustedes utilizan función, cuando ustedes declaran una función, aquí abajo tienen función, automáticamente, ¿qué les dice? La función tiene una variable de retorno. Esa es la variable de retorno que vamos a utilizar. Si devuelve algún valor, ahí debe poner el nombre de la variable que vamos a utilizar, ¿no? Para almacenar este valor, ¿ya? Ahora, por eso yo estoy poniendo ahí f. Esa es la variable de retorno. Luego viene el nombre de la función, factorial. Y luego los argumentos. Aquí son los argumentos que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces estamos utilizando la variable eh, num, número. Ese es el argumento, es el parámetro que estamos mandando. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Entonces tengo una función donde estoy devolviendo f, se llama factorial, le estoy enviando un número. Entonces f inicia en 1, como hemos dicho. Entonces entro en un for de i hasta 1, hasta número, un incremento de 1. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar. Y ahí termina la función. ¿Por qué no se utiliza return? Porque ya he declarado que f va a ser la variable donde voy a retornar el valor. Es la que retorna. Entonces, en el principal, que le llama funciones 1, he leído un n, que directamente, ¿qué estoy mostrando? Podría haber hecho, como estaba en el ejemplo, en facto, podría haber almacenado factorial, la función, y le hubiera enviado el n que he leído. Y aquí abajo escribía el factorial de un número n es, escribía, ya está, ¿de acuerdo? Vean, la función es parte de una instrucción. Entonces, si yo hacía coser esto, si yo hacía coser eso, vamos a esperar que se ejecute para ver cómo funciona. Inmediatamente yo ejecute, aquí está. Entonces, aquí yo estoy indicando que lea 5 y el factorial de un número 5 es 120, ¿no? Está llamando a una función. Si quieren, podemos ver también el diagrama de flujo. Para ver el diagrama de flujo, tenemos varias opciones. Sabemos que podemos editar los diagramas, por eso aquí me aparecen 3 opciones. La primera, para ver la función factorial, esta que hemos definido. La segunda, para ver el módulo principal, desde donde yo llamo.
Y si quiero puedo agregar otra función. Veo el factorial, aquí está la función, es una función, donde estoy devolviendo un valor en f, que se llama factorial, y le estoy enviando un número, f empieza en 1, y entra un for, con un incremento de 1 por defecto, donde se va a multiplicar, ¿no? Si quiero ver el principal, me voy a algoritmo, funciones, ahí está el principal, en la variable facto, estoy almacenando factorial, la función, porque hemos dicho una función es parte de una instrucción. Y luego estoy mostrando el valor que he obtenido, facto, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, ahí voy a leer un n, la flecha me indica que estoy leyendo un n, 5, 5 es mayor que 0, pasa, va a factorial, empieza a multiplicar una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, y es la sexta, ya ha pasado, se sale, devuelve en f el factorial y muestra si el número, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? Licenciado, ¿puede volver a mostrar el código, por favor? ¿El pseudo o el diagrama? Pseudocódigo, ¿El licenciado. pseudo o el... Ya, ahí está. Aquí tengo la función. Estoy definiendo una función. Si fuera función o procedimiento, de todas maneras, eh, lo que hace lo que hace PCInt es nombrar por función, ¿no? Es así como tiene definido. Esa es su palabra reservada. No tiene dos palabras reservadas, función y procedimiento. Su palabra reservada para decir que va a ser un subprograma es función. En este caso, este subprograma está funcionando como una función. ¿Por qué? Porque estoy devolviendo un valor. Aquí estoy indicando que estoy devolviendo un valor, ¿no? En la variable f. Y el nombre de la función es factorial, ¿no? Entonces f está empezando en 1 y hasta n, incremento de 1. Vamos a hallar el factorial y vamos a terminar. ¿Dónde se está devolviendo ese valor? En esta variable f, ¿no? Que hemos dicho en esta variable f. ¿De acuerdo? Y luego tengo esta principal, donde leo n, llamo a la función factorial, una función siempre es parte de una instrucción, y el valor que está devolviendo lo estoy almacenando en la variable facto. Luego voy a mostrar que el factorial del número es facto, donde se ha guardado ese valor. Es lo que está haciendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ver
nuestra solución. Esto ya está cargado en el aula de Classroom, ya lo pueden revisar. Solo falta que carguemos los videos del día de hoy. Entonces, aquí está el pseudo, aquí está la función factorial y aquí está el principal. En este caso, estoy directamente escribiendo, mostrando factorial. Es parte de una instrucción. ¿Vale? El ejemplo 2. Utilizar procedimientos para hallar la potencia de un número dado elevado a otro, ¿no? Entonces, esto es lo que teníamos en funciones. Vamos a resolver este. Vamos a hacer potencia. En este caso, voy a utilizar nuevamente el Jamboard para explicarles cómo vendría a ser. Entonces, lo que queremos en este caso es nuestro ejercicio 2. El 2. Hallar la potencia de un número elevado a lo que nos piden usando procedimientos. ¿Okay? Entonces, para hacer un procedimiento, nosotros tenemos que recordar, ¿no? Que igual en un diagrama de flujo, cuando yo divido esto, la representación de un procedimiento es de esta forma, y aquí va a venir la declaración, la cabecera de ese procedimiento. La cabecera va a ser potencia. Ok, potencia. Potencia, y voy a tener A como B. Dos números, ¿no? Porque la idea es hallar A elevado a B. Entonces yo sé que son dos parámetros de entrada. No voy a devolver nada, digamos. ¿De acuerdo? No voy a devolver nada. Estoy mandando dos valores y ya. No voy a devolver nada. ¿Ok? O también puede ser. Ok, dejemos eso. Eso podemos hacer así. Ya. Estoy mandando dos valores. Luego, ¿qué hago? Como estoy enviando dos valores, lo que quiero es inicializar una variable. Una variable que le voy a llamar potencia. Una variable que le voy a llamar potencia. Que va a iniciar en 1. Utilizando una variable potencia que se inicializa en 1. Ya está. Luego voy a entrar a un for. Recordemos que A a la B es A por A por A, todo esto B veces, ¿no? Entonces yo voy a entrar a un for de un i que empieza, vamos
Vamos a entrar a un for. Este es nuestro for. De un i que empieza en 1 y va hasta las b veces que estamos recibiendo con un incremento de 1. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí adentro? Aquí adentro voy a multiplicar, porque quiero hallar la potencia. En potencia voy a almacenar lo que tenía potencia por A. Entonces es una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, las veces que sea necesario. ¿No? Ya está. Estoy hallando la potencia de un número. Termina mi for. Y aquí no hay que devolver nada. Yo voy a agarrar y voy a mostrar la potencia. Voy a mostrar la potencia. Y luego voy a terminar. Vamos a asumir que hay un conector ahí. Ya no se ve en el jam. Pero voy a asumir. Entonces voy a tener ¿qué vamos a tener? Vamos a terminar este procedimiento. Aquí va a ser pin. Es así. Y en nuestro principal, nosotros vamos a tener un inicio. Un inicio. Como ven, tengo que leer dos valores, que son los que voy a mandar. Entonces, voy a leer dos valores. Valor 1, valor 2. Leo esos dos valores. Y luego voy a hacer la llamada al procedimiento. Para llamar al procedimiento, habíamos dicho que se lo llama de esta manera, ¿no? Entonces ahí viene el nombre, potencia, le estoy enviando valor 1, valor 1, valor 2. Eso es lo que estoy enviándoles. Hemos dicho un procedimiento es una instrucción por sí misma. Entonces, se lo mando así. Y finalmente termino. Entonces, termina. Y esto es fin. Okay. Entonces, hacemos una prueba de escritorio. ¿Nosotros qué vamos a tener? Vamos a tener, lee un valor 1, lee un valor 2, reciben A, reciben B, y mostrar. Entonces, lee un valor 1, lee un valor 2, A, B, P, mostrar. Ya está. Entonces, inicio. Leo un valor 1, 2, leo un valor 2, 3. Aquí estoy diciendo que quiero hallar 2 elevado al cubo. Viene aquí y llama a potencia. ¿Eso qué quiere decir? Que le cede el control a potencia. Entonces, momentáneamente pasa el control acá. Listo. Cuando pase el control, recibe en A el valor de 2 y en B el valor de 3. Ingresa, P se inicializa en 1, P se inicializa en 1, un I
un i que va a empezar en 1, habíamos puesto ese i, un i que empieza en 1, ya está, y va a ir hasta b, de 1 hasta 3, ingresa, en p voy a almacenar p por a, 1 por 2, 2, almaceno eso, pone por aquí y automáticamente se incrementa, 2, ha pasado a b, ha pasado a 3, no, multiplica p por a, 2 por 2, 4, 4, viene por aquí y se incrementa 3, ha pasado a b, no lo ha pasado todavía, p por a, 4 por 2, 8, eso se almacena en 8, viene por aquí y se incrementa automáticamente, 4, ha pasado b, sí, se sale, muestra p, va a mostrar 8 y va a terminar el procedimiento. Termina el procedimiento y le devuelve el control al principal. Y termina. ¿Por qué? Porque en este caso el procedimiento no está devolviendo ningún valor. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Antes de que lo hagamos en PCInt. Ok. Entonces, vamos a hacer de dos formas esto. En PCInt. Una que ya tengo hecha. En Dicor, no he hecho la prueba en Dicor. Alguien que haya hecho la prueba en Dicor, que nos indique. Ahorita vamos a intentar hacer la prueba. Déjenme ver, aquí está PCInt. Entonces, como hemos dicho, voy a venir aquí arriba, le voy a poner función. Aquí está, le pongo función. Ahora, aquí tengo que preguntarme, ¿es una función o es un procedimiento? ¿Es procedimiento? Sí. ¿Por qué? Porque no estamos usando ninguna variable de retorno. Borro esto. El nombre va a ser potencia. Los argumentos, hemos dicho, vamos a recibir un A y un B. Eso estamos recibiendo. Aquí voy a inicializar una variable P en 1. Ya está. Y voy a entrar a un for que va a inicializar en i en 1 y empieza en 1. Y va a ir hasta p, un incremento de 1. ¿Qué voy a hacer? En p voy a almacenar lo que tenía p por a. ¿No? Estoy multiplicando b veces a. Ya está. Entonces, aquí hemos dicho voy a escribir el número a 2 puntos. A elevado a b 2 puntos. B es 2 puntos. Aquí voy a mostrar potencia. Entonces, lo que estoy diciendo es que hay un número A elevado a B. B es ese valor, ¿no? Entonces, a fin de la función, me voy al algoritmo. A este algoritmo le voy a llamar potencia 2. ¿Qué voy a hacer? Hemos dicho vamos a leer. Vamos a leer. No voy a utilizar X y Y porque Y es una palabra reservada para PCInt. B1, B2. Ahí está.
y voy a llamar a potencia. Potencia, como no está devolviendo ningún valor, voy a enviarle B1 y B2. ¿Ya? Aquí me da un error. Los argumentos para invocar a un subproceso deben ir entre paréntesis. ¿Está bien? A ver, ¿alguien puede decirme cuál es el error mientras... ¿Cuál creen que es el error? Se ha dejado de compartir, ¿no? Aquí está. Este es un error que está mostrándome en PCInt, por eso lo he hecho de esta manera, del cual no tiene una ayuda porque su mensaje es que los argumentos que se envían para invocar un subproceso deben ir entre paréntesis y como ustedes ven, está entre paréntesis, ¿no ven? Entonces lo que hace es leer este espacio. Así que no debería afectar en nada, pero aquí lo hace. Ya está. Simplemente ese era el error. Y cuando hacemos correr, vamos a tener, por ejemplo, si hacemos correr paso por paso, entonces lo primero que me dice es, ¿han visto? Se ha iniciado el algoritmo principal. Vamos a volver a repetir, vean. Yo quiero que observen cuando hacemos correr paso a paso, primero se ejecuta el algoritmo principal. Me dice leer B1 y B2, voy a leer 2 y 3. Miren, voy a presionar Enter y automáticamente va a llamar a potencia. Llama a potencia, potencia entra aquí, P se pone en 1, entra una vez, entra dos veces, entra tres veces, la última que debería entrar, salta, termina y me va a mostrar el número 2 elevado a B, es 2 al cubo es 8, viene aquí y termina. Se ha visto, ¿no? Cómo funciona cuando yo hago correr, paso a paso. Vean, otra vez, paso a paso. Vean la flechita verde esta de acá, ¿no? Me dice leer, pues leo 2 elevado a la 4. Vean aquí lo que va a pasar. Voy a presionar Enter, potencia, llama al procedimiento una vez, entra 1, 2, 3, 4 y se sale. Escribe el resultado, termina, devuelve el control y termina. ¿Se nota? ¿Se nota o no se nota? Y el diagrama de flujo, es este. Tengo el procedimiento, potencia, está recibiendo dos valores, P está empezando en 1, hacemos esto, el número A elevado a B estamos mostrando eso, el principal es este, lee dos valores y llama al procedimiento,
El procedimiento es una instrucción por sí misma, no es parte de una instrucción, y lo devuelve. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Preguntas, consultas, inquietudes. Perdón, Lice, una duda más que todo. Sí, Con respecto a esto de lo que son funciones y procedimientos, entonces la función no nos tiene que devolver nada, pero el procedimiento sí. al revés, al revés. O sea, La función la función nos tiene que siempre devolver. un valor, Ah, siempre un valor la función. El procedimiento te puede devolver 0, 1 o más valores. Pero la función siempre tiene que devolver un valor. El procedimiento puede devolver 0, como en este ejemplo, no devuelve nada. Puede devolver 1 o puede devolver varios valores. ya. Entonces, una consulta más. Por ejemplo, en esta de Paint sí o sí hay que escribir la palabra función, ¿no ve? Sea Procedimiento. función o Esa es su procedimiento, palabra ¿verdad? reservada en PSeInt. En PSeInt, la palabra reservada para funciones y procedimientos es función. Esa es su palabra reservada. Ya. Entonces, la función sí o sí tiene que devolver, aunque sea Sí, un valor, exacto. ¿verdad? Y el procedimiento 0, ya puede recibir desde uno a varios. 0, Desde cero 1 a o varios. varios. Ya. Gracias, Liz. ¿Alguna otra duda? Ok, entonces haremos con ustedes un ejercicio. Vamos a poner aquí 3, 3. Determinar si un número es pico o no, usando funciones o procedimientos. A ver cómo resuelven este, sin utilizar fórmulas, sin utilizar el logaritmo, sin utilizar nada de eso. 5 minutos, vamos a ver cómo lo van a resolver. Me voy muteando. ¿Qué les parece si hacemos lo siguiente para ponerlo un poco interesante? Vamos a hacer dos soluciones. En una vamos a tener vamos a ver. En una vamos a tener una función principal. Este módulo principal va a llamar a una función que sea contar dígitos, y va a otra función que sea invertir y aquí en el principal luego va
mostrar o va a escribir, va a hacer una pregunta para ver si el número invertido es igual al otro, mostrar Capicua o no Capicua, por el else. Digamos así. ¿Ya? Y la otra solución, vamos a tener un programa principal. En este programa principal vamos a llamar a un procedimiento. En este procedimiento podemos decir que vamos a determinar todo completo. Sea Capicua. Este Capicua va a utilizar esta función y esta otra función. A ver qué le sale. Vamos resolviendo así. Dos formas. ¿De acuerdo? La primera, solo funciones. La segunda, un procedimiento que llame a las funciones que hayan hecho. Y ya está. A ver. Prueben eso. ¿Alguien? ¿Alguien? Ok, yo voy a ir resolviendo en Dicor para mostrarles cómo se hace.
A ver, si alguien termina antes que yo. ¿Alguien? Nadie todavía.
¿Nadie hasta ahora? Ya, les voy a mostrar cómo... Yo he terminado, dije, Ya, Ismael, dame chance un ratito. ¿En Dicor o en PCInt? en Dicor. Ah, ya, les mostraré esto entonces. Uno sencillito para que vean. ¿De la primera o de la segunda forma? De ambas, Ismael. De ambas. De ambas, súper. Entonces, les voy a mostrar de la primera forma primero. Y luego les muestras de la segunda forma. De la primera forma les voy a decir más o menos cómo tiene que ser. Ya ustedes se van a dar cuenta después. Dicor tiene, cuando se van a archivo, una opción para un nuevo método, ya sea una función o ya sea un procedimiento. Cuando ustedes ponen función, les sale algo como esto, donde tienen que cambiar el nombre de la función y tienen que agregar los parámetros entre comillas y tienen que devolver la variable, ¿no? La variable donde se tiene que devolver. Por ejemplo, yo estoy haciendo la función contar dígito. Contar dígito, ese es el nombre de mi función. Estoy mandando un número n. Estoy inicializando el número de dígitos en 0. Mientras n sea mayor que 0, ¿qué estoy haciendo? A n le estoy quitando los dígitos, ¿no? Dividido entre 10 le voy quitando los dígitos. Y en el número de dígitos se va incrementando en 1, en 1, en 1. Luego, ¿qué voy a retornar? Voy a retornar número de dígitos del número. Y en mi principal, en inicio, he leído ese número. En número de dígitos, estoy almacenando la función contar dígito, donde le estoy enviando el número. Y luego estoy mostrando, solamente para hacer la prueba. Entonces, cuando hacemos coser, esto nos muestra lo siguiente. Vamos a compartir una ventana. Aquí está. Entonces, en inicio, me dice que lea número. Entonces, leo un número. 4897. Tiene que salir 4 dígitos, ¿no? Presiono Enter, van a ver cómo le pasa el control a la función y aparecemos en la función. Enter. Ah, lo que pasa es que ahí hay un nuevo número. 4587, ahora sí. Enter. Número de dígitos es 4. Ah, lo que pasa es que le he puesto aquí una coma al final y eso ha hecho que se no pueda ver eso. Pero está funcionando perfectamente. ¿No ve? Sí. Entonces, de la misma manera, ustedes podrían haber hecho otra función para lo que hemos quedado. Hemos dicho una función, con una función nosotros vamos a contar dígitos y otra función vamos a utilizar para invertir el número. Entonces, probablemente en Dicor hubiéramos hecho otra función. Aquí está. Le vamos a llamar a esta función invertir números, ¿no? Invertir número. ¿Qué le íbamos a mandar? Le íbamos a mandar de parámetros un n y la cantidad de dígitos, creo que son necesarios. Ya. Ahí está, invertir número. Y aquí le íbamos a devolver un nuevo número. Ahí está. Y ese nuevo número iba a empezar en 0. Y así vamos a ir haciendo, ¿no? Pero eso ya lo ha hecho Ismael, que nos ahorra mucho el tiempo. Y le vamos a pedir, Ismael, puedes compartir. De la primera forma. Ah, ya está bien.
Dale, Ismael. Ismael, creo que ha bugueado. Ah, ya. Ahora está muy bien. Aquí está llamando a una función cap, ¿no ve? Ismael, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ahora sí. Dale, Ismael. Sí, aquí si esté llamando a switch, le esté dando el valor de cap de n de mi función. Ya. ¿Qué está haciendo ahí? Aquí esté tomando un auxiliar que va a valer n, un cap que va a valer 0, y aquí hasta que n valga 0, voy a tener el residuo El de n, dígito, ¿sí? Después n lo va a dividir entre 10, actualizar el número, ¿sí? Y cap eh, va a valer, va a construir. sí, se va a sumar, se va a invertir en esto, Exacto. sí, se va a invertir. Después cap va a ser igual a aux. Si es que sí, switch va a valer 1, y si es que no, switch va a valer 0, y va a retornar el valor de switch. Y en mi principal, una vez que otra vez mi mismo switch, que es el principal, No va es a el mismo. no es el mismo, No es, pero es del claro. principal, no es de la función. Va a ser, Exacto, es otra variable. sí, va a ser igual a cap de n, que es mi función. Después switch va a preguntar si es igual a 1. Si es igual a 1, el número n es capicua. Y este n Ya, es de mi principal, no es de mi función. Ahora, si mi switch es 0, mi número n, que es de mi principal, eh, no es capicua. ya. Listo. Y el otro, de la otra Ah, forma, la otra forma, aquí está. Este es más fácil. Aquí está mi principal. Solo estoy insertando n, solo estoy, no muy quisiera. chiquitito, Ah, aumentar. aquí está. Ya, Aquí está mi inicio, mi número, mi variable n tiene que ser menor a 0 para que entre por verdad, no, para que salga en falso. Y ya, mi procedimiento cap es casi lo mismo que el anterior, solo que aquí solo le estoy llamando mi procedimiento, ya. y finaliza, lo imprime igual como el anterior y finaliza el proceso, después va a finalizar en la principal. Ya, súper, súper. Muy bien, Ismael. Les voy a, yo entonces, la pregunta de Kevin, ya la estamos respondiendo de a poco. Yo voy a completar más o menos un poquito la idea. Eh, Ismael, a ver, deja de compartir. Ya está. Ya, súper. Yo voy a compartir. Ya, yo aquí estaba haciendo eh, para invertir el número. Estoy enviando el número, cantidad de dígitos si quieren, pero solo por enviar un parámetro porque me parece que no voy a utilizar. Aquí vamos a poner mientras para invertir el número, mientras el n que he mandado sea mayor que 0, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar el dígito vamos a poner n módulo 10, estamos sacando el dígito, vamos a actualizar el número n 10 y vamos a crear el nuevo número va a ser nuevo número por 10 más el dígito. ¿Está bien así?
Está bien, ¿no ven? Así estamos invirtiendo. ¿Qué opinan? No se ve nada, licenciado, disculpe. No están viendo. ¿Qué estoy compartiendo entonces? No, o sea, está muy chiquitito la tamaño de fondo, Ah, ya. licenciado. Ah, ya, ya. Eh, ahí un poco mejor. Ups. Mi Discord se ha bugueado. De ahí está bien, ¿no ve? Ahí pueden ver. Este era para contar los dígitos. Contábamos los dígitos. Este era para invertir el número. ¿Está invirtiendo el número? Creo que no está mostrando el procedimiento. Según yo estoy presentando la función invertir número. Según yo. Y porque veo que están presentando. A ver, vamos a hacer Sí, cosas. licenciado, se ve. ¿No ve? Y está invirtiendo, porque estoy sacando el nuevo número 0 por 10 0 más el dígito. Ese lo veis recogiendo a la izquierda y se va a invertir. Y ese es el que estoy devolviendo. Entonces, en mi inicio, aquí, solo por tener, porque no lo hemos utilizado, podíamos tener... vamos aquí a añadir una función donde nuevo voy a almacenar invertir número, donde le voy a enviar el número y el número de dígitos. Si no se utiliza, ni modo. Vamos a agarrar esto. Vamos a poner... ya. Luego hemos dicho, estoy haciendo como les explico, como lo hemos supuesto que vamos a hacer. Estoy agarrando, he leído un número, el número de dígitos he contado dígitos, número, en nuevo, estoy almacenando invertir número, donde estoy mandando el mismo número y el número de dígitos. Ahora, para saber si es capicuo, tengo que preguntar si el número que he introducido es igual a nuevo, el nuevo que he hallado. Si es igual, voy a mostrar capicuo. Si este número es igual, voy a mostrar capicuo. Y si no es igual, voy a mostrar no capicuo. Esto es como les he pedido, ¿no? Solo para hacer. Ya está, vamos a volver a seleccionar todo.
está. Ok, inicio, estoy llamando a la función contar dígitos, se está almacenando en un ND. ¿Por qué? Porque las funciones son parte de una instrucción. Invertir números se está almacenando de nuevo. Si hago coser esto, vamos a ver. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir la cosita. Vamos a ver. Vamos a ver si funciona. Leo un número, 1, 2, 3. Y me muestra no capico. ¿Qué ha pasado? Ha llamado la función contar dígito, ha devuelto 3. Luego ha empezado a invertirlo, ha sacado un dígito, el último lo multiplicó por 10, lo suma al antepenúltimo y así, ¿no? Y muestra no capico. Puedo volver a ejecutar, digamos 2558, 2552, capico. ¿Eh? ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo en Dicor son dos funciones, una para contar dígitos y otra para invertir. Ahora, con un procedimiento, solo un procedimiento, a este procedimiento le voy a llamar capico, digamos. Capico. Lo único que va a recibir es un número n. Ya estoy definiendo un procedimiento que sea capico, que solo va a recibir un número n. Estás recibiendo ese número n y aquí vamos a... Hemos dicho que llame la función contar dígito, ¿no? Entonces vamos a copiar esto. Aquí está llamando la función. Está llamando capico, es un procedimiento donde está llamando al número de dígitos, donde está contando dígitos, está llamando a esta función. Nuevo está invirtiendo el número. Y aquí también podríamos copiar. Aquí vamos a poner un if. En este if vamos a preguntar si el n que nos han enviado es igual a nuevo. Si ese n que nos han enviado es igual a nuevo. Aquí hay que corregir porque no conoce número, conoce n. Conoce n. Y número de dígitos, ya. Vamos corrigiendo, vamos a imprimir. Capico. Aquí. No capico. Vamos a poner ahora grande. Para que vean este procedimiento. Lo que hace este procedimiento es va a utilizar dos funciones. Vean, este procedimiento se llama capico, recibe un número n. Está llamando una función que se va a llamar contar dígitos, la que hemos hecho aquí. Le está almacenando, le está mandando el número n que ha recibido el procedimiento. Está almacenando su resultado en n dígitos. En nuevo, está llamando la función invertir número, el invertir número que hemos usado anteriormente. Le está enviando el n que ha recibido y el nd, el número de dígitos que hemos obtenido. Luego está preguntando si el n que le han enviado a este procedimiento es igual a nuevo.
Entonces es Capico, si no, no es Capico. Y termina el procedimiento. ¿Ok? Entonces ahora queremos el principal. El principal, entonces vamos a poner nuevo programa. Ahí está el problema, no me va a dejar. Ya, vamos a modificar este. En este voy a leer inicio. Voy a borrar este. Voy a borrar esto. Ya, leo el número. Luego llamo un procedimiento. El procedimiento que voy a llamar es Capico. Capico. Y Capico le voy a enviar el número que he leído. Esto es lo que estoy haciendo. Inicio, leo un número. Llamo al procedimiento Capico que está aquí. Capico va a llamar a esta función, a esta otra función. Va a mostrar y se va a salir del procedimiento. Le va a devolver el control a inicio. Veremos si funciona. Veremos si funciona. Voy a compartir ahora con un procedimiento. No, esto es simplemente para que vean cómo también se puede hacer en Decor. No lo había hecho hace rato la prueba, pero no me alcanzó el tiempo, pero ahora estamos haciendo. Leo un número, 1, 2, 3, va a llamar al procedimiento, el procedimiento va a llamar a las funciones, y me va a decir no Capico. Voy a introducir otro número, 454, Capico. ¿Se entiende cómo manejar funciones, procedimientos? Y cómo hacerlo desde PCInt y... ¿Qué no entienden? Edgar, ¿qué no entienden? Ya, Licenciado, disculpe, en procedimientos, sí, bueno, tal vez un poquito yo me adelante aquí en esta parte. Bueno, en una matriz, en este caso, yo estaba intentando hacer igual procedimientos, digamos, y no me salía eso. Es por eso que le preguntaba si es que sabía manejar un poco, pero creo que ya me di cuenta, digamos, cómo es que funcionan los procedimientos. recuerden, los procedimientos devuelven 0, 1 o varios valores. Entonces, ¿dónde es más fácil utilizar un procedimiento? Cuando no devuelve nada. ¿No ve? Sí, porque cuando no devuelve nada, el resultado se muestra en el procedimiento. En cambio, si devuelve un valor, ¿dónde es mejor usar? Una función. ¿No ve? Sí, como hemos hecho aquí. Como hemos descrito aquí. ¿No? Nosotros, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que un procedimiento puede devolver 0, 1 o más valores. En cambio, una función siempre debe devolver un valor. En cambio, un procedimiento devuelve 0, 1 o más valores. Pero si queremos que devuelva 1, es mejor utilizar función. ¿Cuándo usualmente se utilizan los procedimientos? Cuando no devuelve nada, cuando el mensaje, todo se hace en el procedimiento. ¿No ve? Ok, entonces, si no hay preguntas, no hay consultas, no hay nada, nos vemos mañana. Ahora, todos me van a preguntar, ¿y por qué no han mandado las notas? No han mandado las notas porque no quiero que se desanimen todavía. Lleguen al segundo parcial. ¿Ya? Mañana vamos a darles las notas. Mañana vamos a ver un poco de ejercicios sobre vectores y ya. ¿O quieren hacer un ejercicio más? Si quieren hacer un ejercicio más, podemos hacer un ejercicio más. Ya, listo. ¿Quieren hacer? No hay nadie que dice que no. Entonces, hacemos uno Bueno, más. no, Lick. Total. Aquí vamos a hallar. 3. A ver, vamos a ver.
aquí este ejercicio. Vamos a decir, este es el 4. Mostrar todos los elementos de un lote que sean primos. Usar funciones o procedimientos. ¿Ya? ¿Vamos haciendo eso? Vamos haciendo. El decor. Vamos a mostrarle, Lino quiere que le muestre. Se está grabando de todas formas, Lino. Esto más tarde lo voy a subir. Este es el principal, donde tenemos inicio, leemos un número, llamo al procedimiento Capico y le envío el número. El procedimiento Capico recibe ese número con un n, llama a la función contar dígitos, que es esta función contar dígitos, el nd es el que está devolviendo. Luego llama a la función invertir número, el nuevo, invertir número. Es la función invertir número, en nn es el que está devolviendo el nuevo número. Y luego pregunta si el n que ha llegado a este procedimiento es igual al nuevo que ha obtenido. Si es así, muestra Capico, si no, no Capico. Termina el procedimiento y le devuelve el control al principal. Eso es lo que hace. ¿De acuerdo, Lino? Ahora nos centraremos en resolver este otro. Mostrar todos los elementos de un lote que sean primos. Usar funciones o procedimientos. Entonces, hay que leer el tamaño del lote. Hay que leer el tamaño del lote. Después de eso, hay que leer un elemento del lote. Ese elemento del lote hay que utilizar una función o un procedimiento para determinar si es primo. Si es primo, tengo que mostrarlo. Si no, voy al siguiente y así, ¿no? Así que unos minutos. Vamos resolviendo, vamos resolviendo.
¿Cómo yo lo haría en PCInt? Yo agarraría y voy a hacer una función o un procedimiento. Yo creo que una función. A ver, si fuera función, entonces sería con un switch. Voy a devolver un switch. Me diga 1 es primo, 0 no es primo. Aquí voy a poner el nombre de la función primo. Y le voy a mandar el número. Aquí voy a utilizar un contador de divisores. El contador de divisores lo voy a iniciar en 0. Luego voy a utilizar un for. Este for lo que va a hacer es inicializar una variable i que empieza en 1. Va a ir hasta el número. Un incremento de 1. Licenciado, ya he terminado. Ya, dale, ahorita vamos a chequear. ¿En qué lo has hecho? Otra vez en Dicor. Ya, súper. Ahorita vamos a ver. Haremos en PCInt. De 1, voy empezando un i que empiece en 1. Va a ir hasta el tamaño. Con un incremento de 1. ¿Qué voy a hacer? Aquí voy a preguntar si, aquí habría que preguntar si el número que estamos introduciendo, módulo i, es igual a 0. Estoy preguntando si es un divisor exacto. Si es un divisor exacto, entonces el contador de divisores se va a incrementar. Contador de divisores más 1. Si no, no hago nada. Ya está. Luego, aquí tendría que preguntar. Luego aquí tendría que preguntar. Este es el fin. Esto está bien. Estoy agarrando un for, estoy viendo dividir n entre cada uno, entre 1, entre 2, entre 3. Cuando sea exacta la división, aumenta el divisor, termina el for. Y aquí tendría que preguntar si el contador de divisores es igual a 2. Si el contador de divisores es igual a 2, entonces un switch quiere decir que solo tiene 2 divisores y por lo tanto es primo. Si no es 2, vamos a poner switch en 0. Ya está. Esa va a ser mi función. Mi principal es función 2. Ok, a ver, vamos a ver. Función 2, ahí está. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que leer un número. Entonces, leer un número. Leyendo el número. Y voy a preguntar. Podemos hacer algo mejor. A ver,
Si en lugar de ponerle switch 1, le pongo verdadero. Y si en lugar de ponerle 0, le pongo falso. Ya, leo el número. Este es el tamaño del lote, ¿no ven? Este es el tamaño del lote. Entonces voy a hacer un for de un i. Empieza en 1 hasta el tamaño del lote. Un incremento de 1. ¿Qué voy a hacer? Voy a leer un elemento. Voy a leer un elemento del lote. ¿Está? Ahora, si es primo, tengo que mostrarlo, ¿no? Si es primo, tengo que mostrarlo. Entonces, sí. Si es primo, tengo que mostrarlo. Entonces, si la función se llama primo. Si primo, estoy mandando el elemento del lote. Primo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hemos dicho, vamos a mostrar. No. Vamos a mostrar el elemento. Listo. Esto está preguntando si primo es verdadero, como estoy mandando verdadero, escribir elemento. Si primo es falso, no va a hacer nada. A ver, veamos si funciona. Veamos si funciona. Vamos a hacer correr PC. Luego voy a hacer como procedimiento en Decor. Para que todos lo vean. Pero estoy esperando que... A ver, vamos al tamaño del lote 5. Voy a introducir el primer número, 1, 12. Variable no inicializada. Me dice, ¿dónde no inicializada? Ah, ya. Contador de divisor será este. Ahora sí. A ver, 5. Voy a leer el primer número, 12. Nada. 7. Muestra 7 primo. 9, nada. 8, nada. 3, muestra 3 y ya termina. Sí, está funcionando muy bien. Este vendría a ser entonces el algoritmo. Empecé utilizando una función. Estoy devolviendo en switch. Verdadero si es primo, falso si no es primo, ¿no? Estoy recibiendo un número. El nombre de la función es primo. Contador de divisores. Esto es lo que ustedes saben. Divido entre 1, entre 2, entre 3 hasta el número. Si es un divisor exacto, entonces el contador de divisores se incrementa. Luego pregunto si el contador de divisores es 2, quiere decir que solamente tiene 2 divisores, entonces es primo. Si no, no es primo, falso. En la función principal, leo ese número, es el tamaño del lote. Para cada elemento del lote leo un elemento. Si es primo, es verdadero, va a mostrar el elemento, si no, no. Esto es lo que hace. Ahora voy a hacerlo en Decor solo para que todos vean cómo se puede hacer desde el principio, porque ya uno de sus compañeros ha solucionado, ¿no? Ya me ha dicho, ya he solucionado, lo he hecho en Decor, yo lo he hecho en PC, pero también lo voy a hacer en Decor. Pero con un procedimiento, ¿no? De las dos maneras. ¿Tú en Decor has utilizado funciones o procedimientos? Solo función lo hubiera hecho, pero casi lo mismo es. Ya, dale, entonces haré yo con procedimiento y luego vos muestras cómo funciona. ¿Meta? Lo mismo es, lo mismo que ¿No usted ve? ha hecho. Ya, entonces yo Empecé. lo voy a hacer con procedimiento. Yo lo voy a hacer como procedimiento, entonces. Está bien. A ver, ya, entonces aquí voy a leer
el tamaño del lote. Aquí leo el tamaño del lote, un n. Después de leer el tamaño del lote, ahorita lo voy a aumentar el tamaño para que vean todos. Voy a entrar a un for. En el for voy a empezar un i en 1, punto y coma, un i menor o igual que el n que he leído, que es el tamaño del lote, punto y coma, y más. Ya estoy haciendo y voy a leer un elemento, el elemento del lote. Ya está. Y luego voy a llamar un procedimiento. Voy a llamar el procedimiento primo. Y le voy a mandar el elemento. Ya está. Entonces vamos a aumentar el tamaño de esto. Aquí está, estoy diciendo un inicio, estoy leyendo el tamaño del lote. Voy a recoger el lote, leo un elemento del lote y llamo un procedimiento que se llama primo y le envío el elemento. Ya está. Entonces me voy a archivo, nuevo método, procedimiento. Aquí está el procedimiento. El procedimiento se llama primo, entonces aquí vamos a poner primo. Los parámetros, lo único que le estoy enviando es el elemento, un n. Ya está. ¿Qué debo hacer? Tengo que determinar la cantidad de dígitos, entonces voy a tener la cantidad de dígitos. No es la cantidad de dígitos, la cantidad de divisores. Vamos a inicializar en 0. La cantidad de divisores empieza en 0. Y vamos a recoger con un for. Vamos a recoger con un for. Un i que empieza en 1. Este i es diferente al otro que estamos viendo en el principal. Y menor o igual que el n que me están enviando. Punto y coma y más. Ok. Entonces aquí voy a preguntar si la división. Voy a preguntar si la división de este número módulo i es igual a 0. Estoy preguntando si tienes un divisor exacto. Si es un divisor exacto, entonces voy a incrementar la cantidad de divisores. Va a ser igual a la cantidad de divisores más 1. Ya está. Si no, no voy a hacer nada. Luego voy a preguntar, después de que termine el for, voy a preguntar si la cantidad de divisores es igual a 2. Si es igual a 2, quiere decir que es primo. Les voy a mostrar el n. Eso vamos a mostrar. A ver, déjenme un ratito, justo se ha bugueado mi decor. Ahí está. Creo que está reaccionando. Ahí está. Entonces voy a mostrar el n. Listo, a ver, vamos a ampliar el tamaño. Mi procedimiento, ¿en qué consiste? Llamo primo, me envía un número. Aquí me está enviando ese elemento del lote. Cantidad de divisores en 0. Empiezo 8i en 1 hasta ese elemento que me ha mandado y voy dividiendo. Si es una división exacta, n módulo i igual a 0, quiere decir que es una división exacta. Si es una división exacta, entonces voy a incrementar la cantidad de divisores, incremento la cantidad de divisores más 1. Si no, no hago nada. Termina el for y luego pregunto si la cantidad de divisores es 2. Si es 2, tengo que mostrar porque es primo, ¿no? Tengo que mostrar. ¿No? Entonces, vamos a hacer coser. Eso más lo veremos.
Decor. A ver. Un procedimiento hemos hecho en Decor. Ahí está. Tengo el N. Voy a leer el tamaño del lote. 5. Leo el primer elemento. Entonces voy a leer, digamos, 8. Va a llamar al procedimiento. Lo llama. Ha dividido 8. Tiene 4 divisores. Por lo tanto, no dice que es primo. No lo muestra. ¿No? Y recoge los 8. Me pide un segundo elemento. 7. Va a llamar al procedimiento. Llama al procedimiento y me muestra 7, porque es primo. Ahí me lo está mostrando. No solo tiene 2 divisores. Me pide el tercer elemento del lote. 78. Nada. Me pide un cuarto elemento. 151. Me imprime porque es primo. Y me pide el último elemento del lote. 13. Y me muestra 13. Listo. Y ahí están cada una de las cositas. ¿Alguna pregunta? Hemos hecho tanto con PCInt como con Decor. ¿Está bien? Ahora sí, no hay dudas, no hay consultas. Funciones, procedimientos. Todo claro, Lick. Ok. Entonces, ahora sí nos podemos ir. ¿Sí o no? Ok. Entonces, nos vemos mañana. Hasta luego, Liz. Luego, Luego, Lice. licenciado, Hasta luego, se cuida. licenciado, muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos. Vamos Hasta a luego, terminar. licenciado. Hasta luego, licenciado. Chao, chao. Nos vemos, nos vemos. Estamos deteniendo la grabación.